la famosa meseta alta empieza a descender y lo contrario ocurre en muchas de las provincias. Fíjense lo que está pasando. Acá tenemos el mapa del coronavirus en la Argentina. El detalle, Cava está por debajo. Este mapa es el de las últimas 24 horas, porque Cava estaba quinto, ¿no? De hecho, Tucumán había subido unas posiciones. Estaba la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y después Cava. Bueno, no importa. En general lo que se ve es el descenso de casos, no tanto en la provincia de Buenos Aires. Fíjense, 3.000 casos, cuando por lo general los datos del día lunes suelen ser ya bastante más abultados. Los del domingo a la noche, igual que los del sábado a la noche, suelen ser menores a la realidad por una cuestión de información y recopilación de datos que merma durante los fines de semana. Pero a grandes rasgos, lo que se ve es provincia de Buenos Aires primero, básicamente por cantidad de población, pero con muchos menos casos, y Córdoba, que tiene la misma cantidad de habitantes que Capital Federal, son aproximadamente 3 millones, tiene 1.577 casos informados. Córdoba hoy tiene el número equivalente a el peor momento de Capital Federal. Y en este caso vale compararlos, porque insisto, son distritos que tienen más o menos la misma cantidad de habitantes. Les diría más, Córdoba está peor, porque Capital Federal tiene 3 millones de habitantes, pero recibe la visita de 3 millones más durante los días hábiles. Córdoba, en cambio, tiene una población estable de 3 millones. Y en Santa Fe ocurre algo similar, también tiene una población similar a los 3 millones, solo que está calmándose la situación en el contexto tremendo de más del 90% de las camas de terapia intensiva para adultos ocupadas en Rosario. Mendoza y Tucumán, por supuesto, también preocupan muchísimo. Y en este contexto, sabemos que de un momento a otro va a haber un salto en la cantidad de muertos en la Argentina por coronavirus. Eso tiene que ver con el momento en el que formalmente se vuelquen al sistema nacional, el famoso SISA, los más de 3.500 fallecimientos que la provincia de Buenos Aires ya sabe que ocurrieron. De hecho, está esto presente en la base de datos bonaerense, falta que se vuelque al sistema nacional. Cuando esto ocurra, formalmente la Argentina va a estar cerca de los 20.000 muertos por coronavirus. Por supuesto que, como pasa con casi todo, hay lecturas políticas. Algunos dicen la provincia estuvo ocultando muertos para que ahora que la cuestión está aflojando en el AMBA, los vuelcan al sistema para generar miedo, etcétera, etcétera. Pues hay una explicación un poco más formal al respecto y científica que vamos a conocer en un ratito vía Skype. Esto fue lo que dijo el gobernador Kicillof. La provincia de Buenos Aires está a disposición de la ciudad de Buenos Aires y todas las demás provincias para abastecerle los sistemas y la tecnología para que más rápidamente podamos conocer las estadísticas de la pandemia. Pasó en todo el mundo, pasó en todo el mundo. La diferencia es que en algunos lugares lo dejaron correr porque tal vez no quieren mostrar lo que pasa. Bueno, recién les decía, ¿no? Hay una explicación científica al respecto de por qué pasa esto. Científica barra humana, ¿no? Pero a lo que voy yo es que algo similar ocurrió en Nueva York, por ejemplo. Me acuerdo cuando Nueva York de un día para el otro, cuando actualizó los datos, pasó a ser la ciudad con más muertes per cápita en el mundo, en el peor momento de la pandemia, allí en la costa este de los Estados Unidos. Vamos a hablar con Jorge Luis Aliaga, y nombro su segundo nombre porque así lo encontramos en Twitter. Es una cuenta que recomiendo muchísimo. Jorge es físico, es investigador del CONICET. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Te convocamos y agradecemos mucho tu tiempo porque vemos que cotidianamente das información científica acerca de lo que está pasando con el coronavirus, centrado más que nada en nuestro país, ¿no? Y por eso queremos consultarte acerca de por qué ocurrió esto en la provincia de Buenos Aires y qué tan común es que ocurra. Mira, a ver, lo primero que tenemos que entender es que lo que se reporta todas las noches es lo que se cargó en el sistema nacional que se llama SISA en las últimas 24 horas. Es decir, no es lo que pasó las últimas 24 horas, sino que es lo que se cargó. Claro. Hay una ley nacional, por ejemplo, que dice que los certificados de nacimiento y de defunción los deben completar los médicos. De la misma forma, hay otra ley nacional que dice que hay enfermedades infectocontagiosas que son de reporte obligatorio, tanto para laboratoristas como para médicos. Es decir, que si un laboratorista hace un análisis y detecta que hay una cierta enfermedad infectocontagiosa, desde marzo COVID, pero por ejemplo sarampión o dengue o HIV, la tiene que reportar. Lo mismo los médicos cuando tratan casos que están en un cierto listado de enfermedades. Entonces, lo que ocurre es que la información que se encuentra en el sistema nacional es la que vuelcan cada uno de los médicos que trata personas en hospitales públicos, privados, clínicas, etc.
Y eso, bueno, obviamente lo que uno observa es que los médicos, la prioridad es atender a los pacientes. La segunda, obviamente, es completar los certificados de defunción, porque si no, los familiares no pueden disponer del cuerpo del fallecido y hacer el sepelio. Y la tercera, obviamente, y va siempre a la cola, es completar los datos en el sistema nacional. Claro, Jorge, entonces, y hasta ahí entendimos perfecto. Siempre nosotros tratamos de resaltar que lo que se informa es los casos informados, justamente registrados en las últimas 24 horas, y no lo que pasó efectivamente en el día anterior. Pero, ¿por qué esta demora se da, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y ahora repasando, digitalizando, cruzando bases de datos aparecen, y no en otros distritos como Capital Federal, por ejemplo? ¿Por qué en un lugar sí y en otro no? La pregunta, digamos, en realidad no es que por qué se da, es por qué se vio. Porque el problema es que lo que nosotros no vemos, no sabemos si ocurre o no. La provincia de Buenos Aires hace un mes tuvo indicios de que estaba ocurriendo esta demora. Entonces organizó un método alternativo para obtener la información que no estaba apareciendo en el sistema nacional. Y esto fue digitalizar las partidas de defunción, que sí están más al día, y sacar datos de un sistema que armó la provincia de Buenos Aires para ver la ocupación de camas y poder administrar si había un problema de saturación. Cruzando la información de pacientes de las 3 bases, detectó que en CISA faltaban ingresar 3.500 datos que ya habían sido ingresados en los otros sistemas. Jorge. Entonces, por eso alertó que esto está pasando. Ahora, obviamente la provincia no lo puede solucionar, porque la solución de esto depende de que cada uno de los médicos que trató cada uno de esos casos vaya ingresando la información. De hecho, desde que se informó el viernes hasta ayer, ya se ingresaron entre 300 y 400 de esos casos. Ahora, para que tengan una idea, el domingo la ciudad de Buenos Aires ingresó 19 fallecidos de julio y 29 de agosto. Es decir, que permanentemente las jurisdicciones, Salta, Jujuy, ingresan casos que son de hace un mes, 2 meses. Suele ocurrir, no es una cosa rara. Influye poco porque en general son pocos casos y desparramados, pero que eso ocurre. No Jorge, es solo un problema de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buen día, Belén lo saluda. Le quería consultar. ¿Qué tal? Le quería consultar si esto que ocurrió en la provincia de Buenos Aires también sucedió en otros países y de qué manera se pudo solucionar si es que así ocurrió. Mira, lo que pasa en la Argentina, porque de nuevo te repito, se vio en la provincia de Buenos Aires, pero seguro ocurre en todos los distritos, es esta demora que hay. A ver, son 2 problemas. Hay una demora de los médicos en cargar y un problema que tiene en Argentina, que a lo mejor no tienen todos los países, y es que no tenemos todavía las partidas de defunción digitalizadas. Entonces, esta cosa que hizo la provincia de Buenos Aires a mano, que fue cargar esa información, a lo mejor en otros países está ya digitalizada. La parte, si querés, positiva, es que una noticia que nos pasó desapercibida es que el 3 de septiembre hubo un anuncio entre el Registro Nacional de las Personas, que obviamente tiene que coordinar con cada jurisdicción porque los registros son provinciales, el ANSES y el Ministerio de Salud, de que las partidas de defunción están digitalizándose. Dentro de 90 días va a haber un sistema operativo con firma digital de los médicos para cargar esto en línea. ¿Cuál es la ventaja? Vos sabés que los jubilados, por ejemplo, tienen que dar fe de vida periódicamente para poder cobrar su jubilación. Es decir, tienen que demostrarle al ANSES que están vivos. Eso, que suena absurdo, es simplemente porque no están digitalizadas las partidas de defunción. Bueno, una de las ventajas de todo esto es que eso se soluciona. Y le hago una última pregunta. En España, por ejemplo, hace 2 semanas el diario ABC publicó un dato que sorprendió. Decía que, por ejemplo, en España había, un número tremendo, 24.000 muertes más de las informadas oficialmente. O sea que de 30.000 y pico pasan a 50.000 y pico. Yo entendí que lo que habían hecho era algo así, lo voy a resumir. Estadísticamente, todos los años y todos los meses, incluso cada país sabe cuánta gente muere por distintos motivos. Pero es un número que puede variar un poquito, pero en general siempre es el mismo. Entonces ellos vieron la diferencia de gente que había muerto desde marzo a julio del año pasado en España y gente que murió este año de marzo a julio, y que se supone que lo que ocurrió este año, que no había el año pasado, era el COVID-19.
Entonces dicen, hay 24.000 personas estadísticamente que fallecieron y que, bueno, en ese momento acusaban al gobierno de estar ocultando el dato, bueno, más allá de la connotación política. ¿Está bien hecho ese cálculo? ¿Se puede hacer algo similar en la Argentina? De ver cuánta gente falleció el año pasado y cuántos ahora. ¿Se puede hacer eso? Sí, sí. De hecho, el New York Times tiene una página en línea, que yo la tengo puesta en mi página web, que tiene relevado más de 200.000 fallecidos en el mundo por sobre lo que sería la media histórica. Y como vos bien decís, si hay algo que supera la media histórica, uno lo puede atribuir, es decir, podría haber, por ejemplo, en Argentina podría haber menos fallecidos este año por accidente de tránsito, por ejemplo. Claro. Menos fallecidos por bronquiolitis. Ahora, si hay más fallecidos por una causa que no está bien determinada o neumonía, es razonable asignarlo a esto. ¿Y ese dato está, Jorge? ¿Se puede averiguar? Es que vuelvo a lo que te decía. El problema que tenemos es que al no tener digitalizadas las partidas de defunción, por ejemplo, en marzo de este año, Argentina pudo publicar en marzo el registro de todos los fallecidos por todas las causas en Argentina del año 2018. Es decir, se demora más de un año en tener esa información centralizada porque son partidas que hacen los médicos en papel que va a distintos lugares en los registros civiles de cada lugar y eso tiene que después centralizarse. Es una cosa muy engorrosa que al pasar ahora en este proceso que se aprovecha por esto de COVID, pero va a solucionar otras cosas, al pasarlo a digital va a resolver ese problema. Claro. Efectivamente, si nosotros cuando tengamos ese número vemos que hay un número mayor de fallecidos, lo que va a haber ocurrido es que los médicos, vos sabés que por ejemplo los hospitales tienen orden de que si hay un caso de fallecimiento compatible con COVID que no tiene causa clara, tiene que ser hisopado por las dudas. Bueno, suponete que hay alguna clínica que no lo cumple. Vos vas a tener fallecidos que van a sobrar en el sentido de que va a haber en exceso y que no van a tener una causa razonable. Y bueno, ahí va a ser razonable suponer que fueron COVID. Clarísimo, Jorge. Te agradecemos mucho tu tiempo, ¿eh? La verdad que ha sido más que claro. Es un placer hablar con gente que maneja datos, ¿no? Y no es opinión y bueno, en fin. Es un placer hablar con vos. Muy amable. Gracias, hasta luego. Bueno, es Jorge Luis Aliaga. Resalto lo de Luis porque así lo encuentran en Twitter. @Jorge Luis.